la gente, Janet? Claro que sí, tenemos un tema muy interesante que lo vendimos también al principio del programa. Está con nosotros Dionela Vizcarra, analista 1 tributario del SRI, y ella nos va a hablar sobre el impuesto a la renta de ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Bienvenida, Dionela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Café TV. Vamos a responder también las preguntas de la gente que nos está mirando y observando. ¿Qué es exactamente el pago del impuesto a la renta en base a estas donaciones y herencias, Dionela? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. El pago correspondiente al impuesto de las herencias, legados y donaciones corresponde cuando una persona recibe a título gratuito bienes, sea porque una persona falleció y le dejó los bienes de herencia, o cuando le donan algún dinero o valores o títulos o bienes gratuitamente a otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre herencia, legado o donación? La herencia ocurre cuando una persona fallece y le deja a sus legítimos herederos la masa hereditaria o los bienes que tuvo. El legado, en cambio, es cuando fallece una persona y deje sus bienes, pero previo a esto, cuando estaba viva, el causante realiza un testamento, a través de ello deja todos sus bienes repartidos a sus herederos. Y la donación, en cambio, es un acto entre vivos, cuando dos personas realizan un acto y recibe la una persona a título gratuito de la otra, igual bienes o valores. Dionela, cuéntenos cuánto se debe pagar, cuál es la base imponible, legalmente hablando. Pero antes quisiéramos invitar a la gente que nos está escuchando y mirando por su televisión pública a que nos llame y haga sus preguntas. 3970-813, 3970-822, líneas a su disposición. ¿Cuánto es exactamente la base imponible de este impuesto? Bueno, hay una base imponible de la cual empieza a contar el impuesto. La base exenta es de 71.810 y de ahí hay una para que la tablita. gente entienda, ¿qué significa exenta? Que no va a pagar impuestos. Si es que usted le heredan, le legan o le regalan, le donan algo, si es que eso cuesta menos de $70,000, no se paga ningún impuesto. Sí, no paga Así ningún funciona. impuesto, exacto. Y a partir de ahí recién empieza. Sí, a partir de ahí existe una tablita en la cual se hace un cálculo sencillo para verificar el impuesto que debería cancelar. ¿Quién evalúa los bienes para saber si cuestan más o menos de $70,000 o de la base imponible? Bueno, la valoración de los bienes o la porción que se va a recibir se la toma en base al avalúo comercial o catastral. Si son bienes inmuebles, por ejemplo, en el impuesto predial, usted tiene el valor catastral, el valor comercial, y de ahí se saca el valor. Estimada Dionela, existen deudas que también se heredan. ¿Qué sucede cuando esta herencia viene con una deuda a per se que tiene que pagar el familiar cercano? Y esto hace que baje el valor hasta menos de 70,000. ¿Sería entonces, se debería pagar, no se debería pagar? Bueno, hay que hacer una diferencia. Siempre se debe realizar la declaración del impuesto a herencias, legados o donaciones, y si el valor que se recibe es superior a los $71,000, va a generar un impuesto. Caso contrario, no. Si tiene deudas hereditarias, pues estas deudas que fueron asumidas por el causante antes del fallecimiento van a disminuir el valor, se va a restar como un gasto de la herencia, entonces va a disminuir el valor a recibir. Son deducibles entonces, Son se podría decir deducibles. que son deducibles. ¿Y cuáles son esas deudas más comunes que suelen tener las personas que dejan este tipo de cosas? Bueno, hay una gran diversidad, pero entre ellas puede ser algún valor, por ejemplo, de algún impuesto que ya declaró y no canceló justamente en ese momento, claro, porque solamente son deducibles las deudas adquiridas, ¿sí? Porque los otros, por ejemplo, ya tienen seguros de desgravamen o algo y ya no va a cancelar ningún valor. Tenemos una llamada, se trata de Luis Yaguana. Bienvenido, Luis, desde Quito, le escuchamos, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a los panelistas y a ustedes. Lindo programa. Gracias. Una consultita. Verá, yo recibí de parte de mi madre una herencia en el Valle de los Chillos. Es un bien inmueble que es un solar con una media agüita. Ya, nosotros hicimos todo un proyecto para un pequeño conjunto habitacional y actualmente yo estoy pagando los predios de las dos particiones, digamos, que me corresponden a mí. ¿Cómo sería un inmueble de primer y segundo piso? Todavía no está construido, pero esto yo quisiera dejar a mis hijos. Ya, yo hice la escritura con mi madre como compraventa. ¿Cómo puedo hacer para que esto pase a mis hijos y a futuro no tengan inconvenientes?
Pues bueno, Luis, gracias por su pregunta. En este caso, si usted está construyendo y desea pasar a nombre de sus hijos, debería hacerlo a través de una donación. Con una escritura de donación, usted pasaría la titularidad del bien a sus hijos. Puede hacerlo con reserva de usufructo o sin reserva de usufructo. Cuando es con reserva de usufructo, quiere decir que van a ser los titulares de esta propiedad sus hijos, pero usted va a ser quien administre, quien tenga el uso y goce de este inmueble. Ya con esa, de esa forma puede salir del problema que De esa forma, que nos tranquilamente. mencionó. Claro, exacto. Él pasaría a nombre de sus hijos y no tendría ningún inconveniente en el caso de fallecer. Dionela, existen familias y familias y existen muchas historias dentro de las mismas. Legalmente, una persona podría renunciar a una herencia. Si esta persona renuncia legalmente a una herencia por el motivo que fuere, ¿también renuncia al pago del impuesto? Sí, bueno, dentro del Código Civil nos indica lo que es el orden sucesorio. Entonces, una persona pues está en todo su derecho de aceptar o repudiar esta herencia. Si lo hace, debe hacerlo legalmente. En ese caso, pasaría a la siguiente persona que esté dentro del orden sucesorio. Primero son los herederos, los hijos, va en orden La o el ¿no? esposo y después... El esposo, ajá, los padres, los hermanos y finalmente los sobrinos. Entonces tiene que ir en ese orden. Si el heredero legal está repudiando la herencia, pues va a tener que seguir al siguiente. Para dejarlo claro, heredero. entonces a su vez la deuda también pasaría por sucesión a la otra persona, la deuda Claro. del impuesto. Claro. Claro, Ok. más que deuda, el pago del impuesto. El pago Sí, del la impuesto. declaración y Claro pago que del sí. impuesto. Tenemos una siguiente llamada. Muchísimas gracias. Ana Ortiz nos llama desde aquí, desde la capital. Gracias por su pregunta. Adelante. Buenos días. Por favor, necesito hacer una consulta. En caso de un divorcio y queda un bien inmueble, que tienen que repartirse entre, lógicamente, los cónyuges, ¿qué impuesto habría que pagar sobre eso para la repartición de ese bien inmueble? ¿Se entendió ¿Qué bien la porcentaje pregunta? tal vez nos Bueno, está diciendo, no está Ana? muy clara Sí, se cortó la un poco. pregunta. Pero en todo caso, cuando hay un divorcio, pues los bienes, se realiza una liquidación de la sociedad conyugal. Esto ya es la parte legal, más no tributaria. Entonces, en esta parte no se genera ninguna donación ni herencia, no hay que pagar ningún impuesto en ese caso. claro. Obviamente al finalizar el año, como todos los años, se paga un impuesto predial y listo. Exacto, Eso es lo único, sino que cada uno ya pagará su parte. sí. Eso es lo que pasa en el siguiente caso. Maribel, desde Quito, nuestra siguiente llamada. Maribel, gracias por comunicarse con nosotros. Le escuchamos. Muy buenas tardes. Hola. Yo quería saber de una herencia. Adelante. Tenemos una casita y somos 9 hermanos. Ya entonces hay un problema en venderla, en no venderla, pero ahorita un hermano de nosotros la está alquilando y él coge la plata. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, Maribel, gracias por la pregunta. Cuando se tiene una masa hereditaria y aún no se la ha dividido, lo que corresponde es crear una sucesión indivisa. Esa se la hace a través de una posesión efectiva, en la cual nombrarían a su hermano como administrador para que puedan administrar de una manera más adecuada los ingresos que genera este bien hasta que se realice la repartición, la cual terminaría esta sucesión indivisa. Es importantísimo para ser, además, partícipe de la herencia, ese bien inmueble, en este caso, tiene que estar absolutamente libre de todos los pagos o se puede ya negociar el momento en el que una persona la hereda. Bueno, al momento que hereda, obviamente tiene que verificar si tiene pagos pendientes o no, si fueron parte del bien inmueble y estaba a cargo de la persona que falleció, pues en ese caso se convierte en gastos deducibles para aceptar esta herencia. Queremos agradecer las llamadas de nuestros televidentes. En este momento tenemos a Marcia Morán en la línea telefónica también desde aquí de Quito. Muy buenos días y gracias por llamar. Adelante. Gracias a ustedes, muy gentil, muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Mi hermana murió y no dejó testado. Somos 6 hermanos. Si nosotros tendríamos que pagar, todos somos de la tercera edad, tendríamos que pagar el impuesto a la herencia.
Esa es mi pregunta y muy gentil. Hasta luego. Muy buena pregunta, Marcia. ¿La gente de la tercera edad tiene que pagar también el impuesto? Bueno, dentro de este impuesto, sí, al ser herederos, sí deben realizar la declaración del impuesto y el pago se lo realiza si la cuota o porción supera los $71,000. De todas maneras se tiene que pagar entonces. Sí, en ese caso sí ¿Cuál deben es? ¿Existen deducciones tal vez? De alguna manera, quién sabe, una herencia viene después de una enfermedad, posiblemente, y se debieron hacer varios pagos, tal vez la familia en ese momento está complicada. ¿Se puede deducir del pago a la renta algún tipo de gasto previo a la muerte del familiar? Claro que sí. Al momento que usted recibe una herencia y se generaron gastos previo al fallecimiento de la persona por enfermedad, todos esos gastos son deducibles, es decir, que va bajando de su cuota o porción que va a recibir como herencia. Es importante saber, y por tener referencia, ¿cuánto debe pagar una persona si es que ya empieza a subir, si es que ya pasa este techo deducible? Es decir, si cuesta $80,000 la propiedad, ¿cuánto se debe pagar si cuesta 90,000, si cuesta 150,000? Claro, bueno, al momento eso sí tendría que invitarles a que se verifiquen la tabla del impuesto a la herencia que está publicada en la página web del SRI, ya que se debe realizar un pequeño cálculo y de acuerdo al monto exacto empezar a realizar el cálculo, ya que hay un porcentaje y un valor fijo que se realiza el cálculo. Dionela, ¿quién pone el valor? Digamos que yo tengo una casa o mis padres tienen una casa de 20 años, 30 años. ¿Quién analiza el valor de la propiedad? Ya. El avalúo de la propiedad va de acuerdo al impuesto predial, al avalúo catastral, lo que está ya en la planilla. Tenemos a Luis Collaguazo en la línea. Última llamada a propósito. Muchas gracias nuevamente a todos por conectarse con nosotros, estar pendientes de los temas de Café TV. Por favor, Luis, le escuchamos. Gracias, Ron. Gracias por el programa. Tenga la bondad de indicarme, doctor. Verá, yo hice en el terreno de mi mamá una queja y ahora mi mamá me dice que no me ha dado nada, que no me ha autorizado hacer la casa. Pero ahora, ¿cómo puedo recuperar la construcción que está hecha, ya que mi mamá no quiere darme ni papeles ni reconocerme la casa? ¿Qué puede hacer para recuperar esa construcción realizada? Es la pregunta, doctor. Bueno, esta es más bien una pregunta legal. Sí, es más ¿no? legal. Es más bien una pregunta legal. Construyó en el terreno de la madre su casa y cómo puede recuperar de alguna manera, evidentemente ya no el inmueble, pero quizás la inversión. Este es un tema legal. Sí, ese sí ya es un tema legal. Ese ya va fuera de la parte tributaria, que no sería nuestra competencia. Vamos terminando el tema. ¿Con qué conclusiones nos deja? Bueno, en esta más que conclusión quería hacerles una invitación a nombre de la directora, la economista Marisol Andrade, que les invita a participar de la feria que se va a llevar a cabo en la plataforma gubernamental este martes 16 de octubre, desde la mañana hasta la tarde en las afueras de la plataforma. El tema que se va a tratar es sobre la ley de remisión. Van a estar varias instituciones como son el Servicio de Rentas Internas, la Agencia Nacional de Tránsito, la SENAE, Ban Ecuador. De igual forma, el martes 30 de octubre se va a llevar a cabo una feria paralela en la plataforma social del sur, igual desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, les invitamos para que vayan, se puedan empapar más del tema sobre la remisión y puedan acogerse todas las personas que están dentro de esto. Excelente. Muy buena Muchísimas invitación. gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo y gracias a ustedes por todas las llamadas que obtuvimos y por la atención que han tenido a nuestro programa. Ella fue Dionela Vizcarra, analista 1 tributario del SRI. Gracias por estar con nosotros. No se me mueva todavía, vamos a ver una nota de Wilson.